Hola, buenas tardes. Mi nombre es Itlani y el día de hoy les voy a hablar sobre la ciencia de datos. Actualmente estoy cursando la carrera de psicología. Estoy en mi último semestre ya de la carrera. Los temas que vamos a tratar el día de hoy son los siguientes, que son los tipos de datos, etapas de la ciencia de datos, aspectos éticos, conceptos y otros aspectos que son relevantes. Ok, vamos a empezar con los tipos de datos. Existen, pues vaya, distintos tipos, ¿no? Entre ellos están los datos estructurados, que estos van a depender de un modelo de datos que residen en un campo fijo, que son los que van a estar como, van a tener más estructura, vaya. Después están los datos no estructurados. Estos no son fáciles como de encajar en un solo modelo de datos. Esto puede ser porque el contenido es muy específico o los contenidos varían mucho entre sí. También tenemos el lenguaje natural, que este tipo es un tipo especial de datos no estructurados, los cuales van a ser difíciles de procesar y requiere conocimiento de técnicas específicas de la ciencia de datos y de la lingüística. Después están los datos generados por máquinas, que es información que se crea automáticamente por un ordenador, un proceso, aplicación u otra máquina sin que requiera como algún tipo de intervención humana. Tenemos los datos gráficos, que gráfico en este caso va a apuntar a la teoría de gráficos matemáticos. Esto quiere decir que un gráfico va a ser una estructura matemática para modelar las relaciones entre los objetos. Después tenemos el audio, imagen y video. Estos son tipos de datos que realmente requieren un desafío como que muy importante para un data scientist, ya que son tareas como muy triviales o muy sencillas para nosotros los humanos, pero reconocer como objetos en imágenes resulta un desafío para las computadoras. Ahora tenemos la definición del flujo de trabajo. El flujo de trabajo va a consistir en una reunión de partida en la que se van a definir los objetivos que se tienen, tanto a nivel como de Big Data, como a nivel de organización en general. Esto va a servir para todas las acciones que estén orientadas a conseguir como una serie de resultados, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo en donde podemos poner como el primer paso sería como colectar como los datos, ¿no? Después se tiene la pregunta de que si requiere como un procesarse. Si requiere procesarse, pues acá está como se procesa la información. Después se crea un mapa, se checa la calidad, el control de calidad o algo así. Y luego pregunta como si pasó el QC. Si pasó, si no pasó, se regresa el paso de acá. Y si pasó, pues ya viene como el producto final, ¿no? Ahora las etapas. Tenemos etapas principales. Primero es la recopilación de datos, que pues aquí, tal como dice su nombre, se van a recopilar los datos de las fuentes de almacenamiento que estén disponibles en ese momento y que contengan información de calidad. Después está la preparación de datos. Se va a comenzar como la preparación para su organización, detección de errores y el descarte de información como que sea repetitiva e incompleta. Después tenemos la introducción de datos, que los datos que ya son seleccionados ahora son enviados a sus destinos correspondientes, traducidos a un lenguaje que sea entendible para nosotros. Tenemos el cuarto paso, que es el procesamiento o limpieza de datos. Estos son datos procesados por la etapa anterior, es decir, los datos que se procesaron en la etapa anterior son finalmente preparados y optimizados para su uso final. Después tenemos la interpretación de datos, que finalmente aquí se tiene como todo el resultado de las etapas previas de una forma completamente entendible, ¿no? Tenemos el almacenamiento de datos, que es la última etapa, en la cual va a consistir en, almacenar o guardar toda esa información útil para su uso pues inmediato o si se requiere en algún otro momento, ¿no? El uso posterior. ¿De qué manera se pueden recopilar los datos? Pues van a existir distintas maneras, la verdad. Es como que muy amplio, pero entre las técnicas que son de petición directa se encuentran los formularios de contacto, del sitio web, sistemas de pago, encuestas u opiniones a usuarios, registros de eventos. Asimismo, pues cada que un cliente o usuario navega en la red se va adquiriendo información sobre la persona, ¿no? ¿En qué formato se pueden encontrar los datos? Pueden ser textuales, como los PDF sería un ejemplo, ¿no? O pueden ser multimedia. Esto quiere decir que
que son como imágenes o cosas así. También pueden ser numéricos como en Excel o bases de datos, ¿no? Pueden ser estructuras que precisamente serían una base de datos. Pueden ser en código de software como el Java, C, etcétera, específicos de un software como en 3D, modelo estadístico, específicos de una disciplina, específicos de un instrumento, entre otros, ¿no? Manera en la que se almacenan los datos. Pues a medida que nosotros vamos registrando la información, dicha información se va almacenando y registrando, y esto se puede recuperar precisamente del almacén de datos para su análisis en cualquier momento que sea necesario. Ahora los aspectos éticos. Estos son como los más relevantes. Tenemos la privacidad, en donde se debe proteger los datos personales. Para eso el Reglamento General de Protección de Datos establece 6 principios en los cuales la información debe ser tratada de forma lícita, leal y transparente, se deben recolectar con fines determinados, deben ser adecuados, pertinentes y limitados a lo necesario, deben ser exactos y estar siempre actualizados, deben de mantenerse de forma tal que se permita la identificación de los interesados durante no más del tiempo necesario y deben ser tratados de manera que se garantice la seguridad. Después tenemos la elección, que debe haber un consentimiento y posibilidad de elegir qué hacer con los datos de aquellos que sí puedan ser vendidos, ¿no? Después tenemos el valor, que se debe explicar qué se va a hacer con los datos, qué efecto positivo va a tener su uso y de qué manera se va a usar o quién los va a usar, ¿ok? Después tenemos la protección, que es muy parecido a la privacidad, que va a ser como brindar esa seguridad de los datos, ¿no? La privacidad de los usuarios, el anonimato y accesos por parte de aquellos a quienes hace referencia. Bueno, estas serían las referencias que yo utilicé y eso sería todo por mi parte. Muchísimas gracias por su atención.